Bueno, no olviden sus cámaras, por favor, son tan amables. Bien, entonces, retomando el tema que estamos trabajando con respecto a la presencia, al conflicto en las instituciones educativas, pues hay que mirar un poco cierto tipo de preguntas que son importantes entender. Y bueno, les voy a pedir la colaboración a cada una de ustedes que me ayude a responderla, por favor. Entonces, voy a hacer una pregunta para que me la ayuden a responder desde su punto de vista, lógicamente, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es un conflicto? Ya de alguna otra manera lo había yo hablado, pero quiero escucharlas a ustedes. ¿Qué es un conflicto? Dígame, por favor, alguna de ustedes. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es un conflicto? Es Dilo, un problema que se presenta entre varias. Es una serie de problemas o conflictos, como bien dice la palabra, que hay entre varios por falta de respeto. Ok, esa es una posible definición, ¿no? La presencia de una serie de problemas con respecto a diferentes intereses entre dos o más personas. Hay conflictos que son mucho más macro, que es a nivel país, conflictos que se presentan, por ejemplo, entre Venezuela y Colombia. Entonces, ya son conflictos macro que realmente pues son necesarios que haya un intermediario, que pues, en este caso puede ser la ONU o puede ser la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, para una serie de entidades que realmente lo que buscan es evitar que nos vayamos pues como a las armas y tengamos tanto tipo de problemas, ¿no? Y hay épocas que han sido bastante fuertes entre unos y otros países que han tenido que llegar a la confrontación armada y con tantas muertes que se han presentado, ¿sí? Pero en últimas, en todo conflicto se habla de puntos de vista diferentes. Cuando yo percibo de que están aprovechándose de mis derechos, me están violando mis derechos, entonces yo lo que hago es reaccionar de alguna u otra manera y trato entonces de imponerme sobre la otra persona que está conmigo en conflicto, o la otra persona trata de imponerse sobre mí, o las otras personas, ¿no? Porque como les digo, el conflicto es entre dos o más personas, ¿sí? Ahora va otra pregunta. Esto tiene que ser, digamos que esta pregunta está muy relacionada con sus vivencias personales, con sus experiencias. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo se sienten cuando vive una situación de conflicto? Dígame alguien, alguna de ustedes que por favor responda, ¿cómo se sienten en alguna situación de conflicto? A ver, las escucho. ¿Quién quiere compartir una experiencia? ¿Laura? Bueno, pues, Laurita, sí, claro. pues eso depende mucho. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bueno, dale. Sí, pero realmente, eso depende pues mucho del tipo de conflicto, Sí. pero pues últimamente uno se puede sentir, bueno, me he sentido estresada, ansiosa, angustiada, me siento muy angustiada. Bueno, hay veces, bueno, eso ya es aparte, uno se puede sentir como triste o deprimido, decaído también. Y, y también depende del conflicto, uno puede sentir mucha rabia, mucha ira. O sea, Sí, claro. Tienes toda la razón. Todas esas respuestas emocionales se pueden evidenciar allí y que termina pues afectando. Entonces, muchas veces cuando uno está inmerso en el conflicto, mucha más ira le da a uno cuando uno no tiene la solución en las manos o cuando se siente pues prácticamente, entre comillas, inútil, ¿no? Porque muchas veces los conflictos no son por causa mía o de pronto sí,
son por causa de las otras personas, entonces pues eso conlleva a que se tengan dificultades y eso genere todo ese malestar que tú dices, Laura, en lo que es el concepto personal y el estado emocional de cada uno de nosotros. Pero tiene que ver con eso, cómo es que nosotros nos sentimos cuando vivimos una situación de conflicto. Entonces eso genera angustia, todo lo que tú dijiste, Laura. Eso genera tensión, eso genera temor, genera expectativas, como que uno no quiere hablar con nadie, bueno, una serie de condiciones que realmente le generan una molestia grandísima a uno, ¿sí? Bueno, otra pregunta con respecto al tema de conflicto, que es nuestro tema principal del día de hoy. ¿Cómo solemos responder o actuar cuando tenemos un conflicto frente a nosotros? Entonces, ¿quién quisiera responder a esa pregunta? ¿Cómo me suelo sentir? ¿Cómo suelo responder cuando estamos en presencia de un conflicto? ¿Cómo suelo responder? ¿Cómo solemos actuar cuando tenemos un conflicto? ¿Quién quiere responder? Bueno, Geraldine no ha ingresado. Dice, comunícate con Geraldine Milik, que por qué no se ha conectado, por favor, si eres tan amable. Bueno, profe, ya le escribo. A ver. Gracias. Mientras tanto, ¿quién me quiere responder a esa pregunta? ¿Cómo solemos actuar o responder cuando estamos frente a un conflicto? La anterior, que muy amablemente Laura no respondió, era cómo me siento cuando estoy en un conflicto. Entonces ella nos respondió muy sabiamente con respecto a las respuestas emocionales que siente ella. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos en medio del conflicto? ¿Quién me responde? Bueno, ¿qué más hacemos? ¿Qué dice Yurleis Vargas? ¿Qué dice Yurleis Bolaño? Díganme, por favor. Mientras Giselle está hablando con... O sea, Dilo, Yurleis Vargas, dilo. pues a mí en lo personal, cuando me encuentro inmersa en un conflicto, yo lo que hago, o sea, a mí me atacan y yo lo que hago es contraatacar y atacar y atacar, o sea, como el no dejarme, como seguir ese Sí, claro. conflicto, como que, y ya pues uno como que ya cuando se tranquiliza, pues a mí, pues en ocasiones como que reflexiono en lo que dije, pero hay en otras ocasiones que no reflexiono y yo como que, ay, lo que yo dije está bien y me importa un reverendo Sí, si le sí, gustó a sí. esa persona o no. Ya, ok. Sí, y eso es cierto, ¿no? Uno como que se deja eh, influenciar fuertemente y uno no tiene ideas claras, uno no tiene decisiones claras. Por eso dice que cuando uno está triste o enojado, uno no debe tomar decisiones, porque uno cuando toma decisiones en esas respuestas emocionales, uno por lo general comete errores. Entonces, cuando uno está en conflicto, retírese de la situación conflictiva y mire alternativas de solución, mire alternativas de afrontamiento. Pero cuando yo me dejo llevar por la ira y que estoy, así como tú dices, Jorge Vargas, cuando tú dices, no estoy, pero perdóneme la expresión, estoy pero supremamente emberracado, entonces, pues madre vida, yo me voy a vengar de esta persona, de esta amiga, de este amigo, de mi hermana, de mi hermano, de quien sea, de mi compañero de trabajo, de quien sea. Entonces, digamos que eso es como una acción-reacción, ¿no? Como una estrategia de querer entonces no permitir de que me dobleguen, me manipulen, entonces yo tengo esa reacción, ¿no? Que es lo que tú planteas, ¿no? Terminamos actuando de la peor manera, pues porque me dejo llevar por la ira. Y como les digo, tomar decisiones con ira, con la cabeza muy caliente, o con un estado emocional de tristeza, de la habilidad, no es bueno, para nada es bueno. Entonces, pues eso nos lleva a tomar decisiones erróneas, que eso, así como dice, ¿no? Después
de la palabra maldicha y la flecha lanzada no hay reversa. No hay reversa. Entonces hay que tener y qué bueno que uno conozca, que uno se conozca a sí mismo, que uno sepa cómo es que yo reacciono cuando estoy triste, cuando estoy feliz, cuando estoy enojado, cuando estoy preocupado. Es bueno conocerse uno a mismo en esos estados emocionales. ¿Sí? Y si yo sé que estoy enojado, mejor como que yo sé, mejor me quedo quietico y mejor me retiro porque yo sé cómo reacciono. ¿Sí? Hay personas que reaccionan como un fósforo prendido en un cuarto lleno de dinamita, de explosivos, peligrosísimo. Por lo contrario, una persona que se enconcha, que se deja manipular, que permite todo maltrato, pues imagínense también cómo se va a sentir, porque está inmersa en un conflicto y peor aún no tiene las herramientas, las estrategias, las habilidades para poder reaccionar de una manera adecuada. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con eso. O sea, cómo solemos nosotros responder, cómo solemos nosotros actuar cuando tenemos un conflicto, y es lo que pues Yorley nos estaba comentando, repito, lo que nos estaba compartiendo. Fíjense que estas preguntas tienen mucho que ver con vivencias, con experiencias pasadas o recientes, y que pues eso nos marcan a nosotros cierto tipo de momentos en donde uno no quisiera haberse metido en esos líos, ¿no? Entonces hay que mirar esa parte. Bueno, fíjense lo que hablábamos ahorita nosotros con respecto al comportamiento de algunas estudiantes que de pronto son muy facilistas o son supremamente irresponsables y que pues, realmente pues como que no actúan de manera adecuada y no actúan de una manera juiciosa en ese contexto académico. ¿Cuál es la reacción de ustedes? Fíjense todo lo que ustedes me plantean con respecto al comportamiento de cierta persona que, que realmente termina afectándonos. Entonces, eso lleva a que la persona respondan y expresen eso que ustedes dijeron o han dicho desde unos días para acá con respecto al comportamiento de ciertas personas, ¿no? Entonces, eso es muy importante que tengamos claro cómo es la reacción que tenemos nosotros en cuanto al conflicto con nuestros compañeros de trabajo o con nuestros compañeros de estudio, ¿sí? Digamos como que esa parte, ¿sí? Bueno, va otra pregunta para ustedes, señoritas. ¿Cómo suelen ustedes resolver sus conflictos? Oye, Giselle, ¿qué te respondió Geraldine, Giselle? No, profe, no me ha respondido nada. No ha mirado el mensajito tampoco. Debe estar ocupada. Está ocupada y dándole al trabajo. Bien, Sí. gracias, señor bendición. Bueno, les pregunto, no sé quién quiera responder, de pronto Yorrey Bolaños o de pronto Giselle Montañez que de pronto no han compartido sus experiencias. Pero la pregunta es, ¿cómo normalmente resuelve los conflictos cuando estamos inmersos en un conflicto? ¿Qué dicen ustedes, señoritas Yorley Bolaño o Giselle Montañez? Profe, pues yo lo que hago es tratar de solucionar lo más pronto posible la situación. Pero si ya no se puede solucionar el tema, pues entonces yo sigo el curso como va. Pero yo trato de hacer lo posible por solucionar el problema que hay. Y si, De alguna u otra forma. y si la persona con la que tú tienes ese conflicto sigue con esa terquedad, ¿su merced qué hace? No, pues yo lo dejo hasta que se calme porque ahí ya no puedo hacer nada más. Ok, ¿no? Bien. Normalmente, ¿cómo tratas tú de solucionar el conflicto, Giselle? Pues digamos con mucha amabilidad, digamos como tú decías sobre el tema acá de nosotras, pues entonces
el conflicto con esta cierta persona, pues yo les dije a todas que de pronto ella necesitaba ayuda, que por favor que de pronto la ayudáramos, que le mandáramos un mensajito a ver si necesitaba ayuda, pero el tema no fue una respuesta positiva, entonces pues ya tocó dejar así el tema y que siguiera su curso como tiene que ser. Sí, muchas veces las personas no son receptivas en esas posibles ayudas. Fíjate que tú cumpliste una labor como de mediadora, ¿no? O sea, pues hay dos personas que están entrando como en choque, como en pelea, y tú estás allí como tratando de alivianar un poco la situación. Entonces tú eras como la mediadora. Digamos que como hiciste y te colocaste en los zapatos de esta persona, eh, ya sabemos quién es, pero no sabemos, no queremos decir el nombre. Entonces, estamos como en Harry Potter, el innombrable. Entonces, sí, sí. Entonces, realmente tú trataste de hacer eso según lo que yo te entiendo. Entonces, pues la verdad no hubo como ese cambio, que ya van a revirar por allá. Entonces eso, pues lógicamente, pues no genera pues como más motivación para querer ayudar. O sea, si yo quiero ayudar y resulta que salgo regañado, salgo insultado, salgo maltratado, no, pues lo que tú dices, ¿no, Giselle? Bueno, pues entonces que la vida siga su curso y que cada quien se defienda, cada quien afronte sus cosas, ¿sí? Porque Sí, uno, sí, como esa ser era la social, idea. claro, como ser social, como seres gregarios en un mundo social, lo que tenemos nosotros es que ayudarnos, ¿no? Pero cuando uno intenta ayudar y sale sacrificado, crucificado también, pues entonces pues, no es lo más adecuado. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Y bueno, eso es una buena estrategia que tú utilizas, Giselle, y me parece muy adecuada, muy sabia, pero hay que ser muy objetivos, ¿no? De tratar de siempre como mirar de qué manera yo he enfrentado los conflictos, de qué manera yo los he intentado solucionar. Como todos los conflictos que se presentan, no siempre son los mismos, no siempre son por las mismas circunstancias o con las mismas personas. Entonces, de acuerdo al contexto, a la persona, al momento, a la situación, al estado de ánimo, cada conflicto tiene su manera diferente de solucionar. No que porque yo solucioné un conflicto de cierta manera con X persona, en otro momento con otra persona, esa manera que yo utilicé antes la puedo emplear para tener igualmente buenos resultados. No, no siempre son lo mismo, porque los conflictos se presentan siempre por diferentes circunstancias, diferentes intereses. Ahora, la otra pregunta que les quiero hacer a ustedes, señoritas, eh, es la siguiente. ¿Cómo creen ustedes, cuál creen ustedes que sea la mejor manera de resolver un conflicto? ¿Cuál creen ustedes que sea la mejor manera de resolver un conflicto? Entonces, ¿qué dice Yurley Bolaños? Pues, No, profe, o sea, la mejor manera. espérate, Yurley Vargas. Démosle la palabra a Yurley Bolaños, que está que se habla y ya no quiere. Entonces, claro, Pues, profe, yo creo que la mejor manera siempre va a ser el diálogo, ¿no? Siempre sí, buscar la manera con un intermediario, ya sea si es en un aspecto laboral, pues sea como no sé, como con el psicólogo, que nos primero hablemos cada quien su versión, porque siempre hay dos versiones, y luego ahí sí pues podamos hablar con la otra persona. Siempre va a ser el diálogo, o sea, lo correcto. sí, correcto. Pero digamos, yo no sirvo para eso, yo sí no sirvo para, yo sí soy de las personas de que siempre que tengo un problema, yo ya lo he hecho a un ladito y yo ya me aíslo total, yo ya no quiero nada con esa gente, yo ya, o sea, yo sí no soy ni de pedir excusas ni nada así, pero la manera correcta sí siempre será pues dialogar. Pero importantísimo lo que tú estás diciendo, porque lo que tú planteas, pues son conductas negativas precisamente que pues, no generan armonía, que generan pues más rivalidad, más litigio, más violencia. Entonces, pues lógicamente eso pues
no es aconsejable, ¿no? O sea, yo no creo que uno quiera, y es algo así como lo siguiente: yo tengo que evitar que una situación conflictiva me genere más conflicto. O sea, cuando yo tengo mucho conflicto, pues, o sea, yo no debo cargar más peso sobre mis hombros, sino que, bueno, tengo que más bien como tranquilizarme para que esto no se me convierta en un monstruo y entonces tenga yo después problemas, ¿no? Entonces, es importante lo que se está diciendo, pero hay que verlo de una manera mucho más funcional. Y digamos que el conflicto, como les decía al inicio, el conflicto, pues, a veces es difícil de evitarlo. El conflicto hace parte de nuestra vida como personas, pero no podemos reaccionar de esa manera. Digamos, si tú tienes conflictos, o tenemos, no solamente su merced, Yurley Bolaño, sino todos en general, si tenemos conflictos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra pareja, lo mejor es llegar, como lo decíamos ahorita, y tú lo planteabas también, del diálogo, ¿no? O sea, es como la mejor manera, pero pues errar es de humanos, y la idea es tratar de conciliar, la idea es tratar de solucionar, y qué bueno que tengamos la posibilidad de hacerlo, eh, entendiendo lo siguiente: o sea, siempre que cuando entramos en un conflicto, yo siempre quiero ganar. Entonces, hablemos de una relación de pareja, por decir algo, una relación de pareja como que me quieren dominar o yo quiero dominar. Entonces, si es que ella no cambia, entonces yo tampoco cambio. Si él no cambia, entonces yo tampoco voy a cambiar. ¿Qué están denotando allí? Que yo quiero siempre tener la razón, que yo quiero ser el que controla la situación. No, en la resolución del conflicto hay que ser consciente de que uno siempre tiene que ceder, ¿sí? La palabra ceder es muy importante en este concepto del conflicto como tal. Entonces, si yo quiero que la otra persona también ceda, pues yo también tengo que ceder. Yo tengo que dar un paso a la vez, yo tengo que seguir un camino apropiado, pues, para encontrar una solución. Pero si yo me enrancho, como tú lo planteas, Yurley Bolaño, si yo me enrancho y entonces no escucho, no estoy atento, no le doy la oportunidad de que la otra persona cuente qué es lo que está pasando, y más bien como que sigo reaccionando de una manera fuerte, pues entonces las personas, como lo decía Giselle, las personas terminan como no queriendo ser más amiga o ser más amigo. Entonces se daña la relación, se daña la convivencia, sea a nivel social, sea a nivel laboral o sea a nivel familiar. Entonces sí hay que tener cuidado con eso. De tal manera que lo que pretendemos nosotros con esto es, pues, entender la dinámica del conflicto, ¿no? O sea, no podemos entender de que siempre voy a ganar. O sea, aquí en algún momento yo tengo que ceder, ¿sí? Acá lo que queremos fortalecer son las relaciones humanas equitativas, democráticas, ¿sí? Entonces, no podemos asumir un conflicto o no podemos pretender solucionar un conflicto con otros conflictos. Entonces, no podemos manejarlo de esa manera, ¿sí? Entonces, digámoslo como para mirar un poco ese conflicto como importante, como constructivo, ¿sí? O sea, les decía yo ahorita, los conflictos son, digámoslo, inherentes a nosotros los seres humanos. Ocurren porque de alguna manera tienen que ocurrir, pero cuando ocurren para hacer cambios, es un conflicto constructivo. Favorece la clarificación y la resolución de problemas por aquellos malos entendidos en algún momento de la vida de nosotros, de todos los demás. Entonces, nosotros tenemos que ver el conflicto constructivo cuando hacemos partícipes a los implicados en la resolución de los mismos. O sea, no pretendamos de que los conflictos se van a solucionar solamente con un lado del conflicto. No, tenemos que involucrar
a las personas involucradas en el conflicto, porque necesitamos encontrar la solución entre ellos y yo. ¿Sí? Un conflicto también es constructivo cuando se posibilita una comunicación más auténtica. ¿Sí? Cuando hablamos de comunicación auténtica es de que nosotros no estemos inventando nada, que no estemos acrecentando el conflicto con mentiras, con intereses totalmente individualistas. No, la comunicación tiene que ser abierta, la comunicación tiene que ser auténtica, la comunicación tiene que ser compartida y no decir más de lo que es. Porque cuando yo enfrento un conflicto con mentiras, generando más conflicto, pues seguramente no vamos a lograr absolutamente nada. El conflicto es constructivo cuando ayuda a liberar emociones, estrés y ansiedad. Digamos que es lo que ustedes decían, lo que hablábamos ahorita, de que el conflicto genera una serie de respuestas emocionales muy fuertes, emociones muy fuertes, ansiedad muy fuerte, estrés supremamente elevado. Entonces, pues eso pues, no es bueno. El conflicto también es constructivo cuando nosotros fomentamos la colaboración de la gente al querernos conocer mejor. Aquí tenemos que entender de que todos nosotros somos totalmente diferentes, que todos nosotros tenemos nuestros puntos de vista diferentes, pero nos podemos cooperar, nos podemos ayudar, ¿sí? Y qué bueno que a mí me quieran ayudar, qué bueno que yo quiera ayudar a las demás personas. Esto implica que soy importante para ellos o que ellos son importantes para mí, ¿sí? Pero bueno, tratamos de siempre encontrarle una solución a este conflicto de una manera constructiva. En la medida que yo entienda de que esto que está pasando debe de generar un aprendizaje y una enseñanza, estoy convirtiendo este conflicto en algo constructivo. Porque ya pasó la situación conflictiva, pero encontramos la solución. Encontramos la solución a este problema que estamos viviendo, ¿sí? Y bueno, muchas veces, a veces tienen que presentarse conflictos para poder salir de esa zona de confort y nos ayuda a cada uno de nosotros como personas a desarrollar nuevas maneras de entendimiento, para desarrollar nuevas habilidades, para desarrollar nuevas destrezas. Y entonces tenemos aquí como esa opción de que los conflictos sean realmente constructivos y no que sean destructivos. ¿Sí? Ahora, miremos un poco las diferentes fuentes del conflicto. ¿Por qué creen ustedes, señoritas? ¿Por qué creen ustedes de que se presentan los conflictos? Yo ya hablaba de que había cuestiones de malos entendidos o intereses creados. ¿Por qué más creen ustedes que se presentan o cuáles son esas fuentes de conflicto? ¿Cuál creen ustedes? Porque también en ocasiones no podemos como no respetar es que no sé cómo decir la palabra así, la opinión de los demás, como que no estamos de acuerdo con el pensamiento de ellos y eso también puede conllevar a un conflicto. Ok, Podemos ver muchos casos como de política, equipos de partidos, eh, que a mí me gusta esto y que a usted también tiene, o sea, como que también hay personas que quieren imponerle los gustos que ellos tienen a uno. Entonces, por estas cosas se generan los conflictos también. está muy bien eso que tú mencionaste. Yo lo veo, yo lo, eh, lo relaciono en lo que tiene que ver con los valores y las creencias, eso que tú estás planteando, ¿sí? Los valores y las creencias, ¿no? Yo pienso que los valores y las creencias son principios que rigen nuestra vida, son principios que tenemos nosotros como personas, ¿sí? Y muchos conflictos pueden surgir precisamente por eso, porque tenemos valores diferentes, porque tenemos creencias diferentes, y como somos diferentes, entonces nos sentimos rechazados o rechazamos a los demás, ¿sí? Entonces, no me importa sus cosas, no me importa su punto de vista, entonces yo no le doy el valor a esos puntos de vista y los minimizo
Entonces, claro, cuando yo soy el afectado, cuando yo siento que me están dando cachetadas, figurativamente hablando, cuando me están minimizando, pues entonces yo voy a revirar, yo voy a alegar, voy a reaccionar, ¿sí? Entonces, cuando a mí no me tienen en cuenta, o cuando consideran de que, o considero de que realmente me están colocando como un cero a la izquierda, entonces pues eso lógicamente genera ese conflicto. Entonces, ahí estamos hablando de esos valores y esas creencias, ¿sí? Voy a leer un ejemplo de este tipo de conflictos. Permítanme, por favor, yo lo leo. Dice, imaginémonos el caso de un padre de familia que considera que su hijo debe ser castigado físicamente si no cumple con sus obligaciones escolares, valores, creencias del padre, ¿no? Y el docente que no está de acuerdo con ello porque los castigos físicos no son necesarios para educar. El conflicto se suscita porque el docente se niega a castigar físicamente al estudiante, mientras que el propio padre le exige que lo haga, ¿sí? Valores y creencias del padre en este caso, ¿sí? Y otro ejemplo dice lo siguiente. Un camión de gaseosas ingresa al patio de una institución educativa y atropella a una niña. Wow. La estudiante es trasladada de emergencia al hospital y los médicos indican que ha perdido mucha sangre, por lo cual requiere una transfusión con urgencia. La directora se comunica con los padres, quienes llegan a raudos al hospital. Allí se suscita una situación, una discusión entre los padres y la directora debido a que esta autoriza la transfusión entre los padres y la directora. Los padres se oponen rotundamente a esa transfusión porque su religión no se lo permite, ¿sí? Pero por Dios, es la vida de su hija, no, pero es que pues, Dios dirá cuál será la solución, ¿sí? Entonces, aquí vemos nosotros cómo la situación está enmarcada en eso, en que la religión, con la creencia y la fe, se genera el conflicto, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo los valores y las creencias son una fuente importante negativa para el conflicto, ¿sí? Ahora, otra fuente de conflicto es la percepción que tenemos nosotros de los hechos, ¿sí? La percepción, cuando hablamos nosotros de percepción, hacemos referencia a el punto de vista mío, cómo yo estoy percibiendo esta situación, cómo yo la estoy viviendo, ¿sí? Entonces acá lo que uno tiene que tener en cuenta es las personas involucradas en el conflicto, porque cada una de ellas interpreta los hechos de manera individual, de manera diferente. ¿Y por qué lo hacen de una manera diferente? Pues porque es que cada quien tiene sus propias vivencias, tiene sus propias experiencias, tienen una interpretación diferente de acuerdo al momento que lo hicieron, ¿sí? Entonces, digamos que una situación que se está presentando puede estar siendo observada por diferentes personas. Y cada de esas, digamos que hay 8 personas diferentes observando la misma situación, entonces esas personas tienen su manera de interpretar las cosas de una manera diferente, de interpretar esa situación de una manera diferente. La perciben, por eso se habla de la percepción de los hechos, de una manera diferente, ¿sí? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta cuando se presentan los conflictos. Y la otra circunstancia en esta misma percepción de los hechos es cuando nosotros tenemos en ocasiones información incompleta de lo que está sucediendo, ¿sí? Información incompleta, ¿sí? Les voy a colocar un ejemplo de eso. Imagínense que en una pareja, digamos, alguno de los dos, digamos que la esposa o la novia, en cierta manera siente ciertos celos hacia su pareja, ¿no? Entonces, en alguna ocasión, él estaba
ahí en la calle esperando, no sé, a alguna persona o esperando algún transporte, lo que sea. Entonces llegó una otra señora con un niño y le pidió el favor en ese momento que le tuviera al niño, que le alzara al niño porque ella necesitaba sacar, no sé, de papel o qué cosas de pronto ella necesitaba, pero como tenía el niño alzado y tenía también otros paquetes, entonces ella no podía hacerlo. Entonces ella vio a este señor como muy honesto, como muy amable y le pidió el favor de que le alzara al niño en ese momento, ¿no? Y casualmente, y para desgracia de este personaje, de este muchacho, pasó la novia por ahí, pasó la esposa y lo vio con esa señora y con el niño en brazos. ¿Ustedes qué opinan de esa situación? Que muy de malas el señor precisamente. Claro, claro. Pues la percepción de la esposa Muy de fue, malas y pues claro, a veces la imagínense. intolerancia tal vez como que la impotencia de la señora haber encontrado como que a su esposo con otro niño, En sí, como que brazos. la reacción es atacarlo. Sí, imagínense ustedes esa situación. Pues claro, creo que hasta nosotros nos angustiaríamos, ¿no? Hasta nosotros reaccionaríamos. Uy, ¿cómo así que yo acabo de ver yo a mi señora con otro señor y con otro niño que no es nuestro hijo en brazos? ¿No? Pues lógicamente uno inmediatamente, pues ahora como hay el celular, pues inmediatamente uno la llama, ¿usted qué hacía por allá? ¿Con quién está? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Quién es ese niño? ¿Sí? Pero pues lógicamente pues es mucho más evidente la problemática cuando, digamos, en el caso mío, a mí me encuentra o mi pareja o mi novia o mi esposa teniendo esa situación. Entonces fíjense que de acuerdo a lo que yo estoy viviendo en un momento determinado, yo percibo, o sea, los contextos son diferentes, la interpretación es totalmente diferente, de acuerdo a las creencias y a muchas otras cosas más. Pero ese ejemplo es muy claro, ¿no? Porque en ocasiones la información que manejamos es totalmente inexacta o es insuficiente. Entonces, estos supuestos pueden generar una serie de situaciones conflictivas en un determinado contexto. Entonces, eso es algo interesante para entender. Lo que les hablaba, otra fuente del conflicto, donde nace el conflicto, tiene que ver con, espérate, cuánto tiempo nos queda en este corte. Allá. Señoritas, voy a finalizar acá este segundo corte. Permítanme, ya me vuelvo a conectar para avanzar en el tema. Ya nos vemos, señorita.